¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. En la parte inferior de sus pantallas aparece nuestra página web www.jn19television.com. Vámonos de inmediato con la información. Hoy es 15 de enero y la Iglesia Católica recuerda a San Pablo, considerado el ermitaño, porque entregó su vida a Dios por la salvación de las almas, viviendo y sacrificándose en una ermita, es decir, en una habitación o lugar solitario retirado del mundo. Hay una amplia información sobre su vida y obras en la página que se encuentra en sus pantallas. Y el director general de nuestro canal JN19, el padre Manuel Rodríguez, invita a todos a participar en un retiro de renovación espiritual que se realizará los días 8 y 9 de febrero en el distrito limeño de Magdalena. Hay un adagio que dice o renovarse o morir. Hemos organizado un retiro de renovación espiritual para el día 8 y 9 de febrero. El día 8, sábado, iniciamos a las 7 de la mañana y terminamos el domingo a las 7 de la noche. Va a ser en la Casa de Retiros San José de Cluny, que está en Girón Arica 360 en Magdalena del Mar. Yo voy a dirigir todo este retiro fundamentado en la obra del Espíritu Santo desde el inicio del Génesis hasta el final. Va a ser con un lema que dice: quema lo que adoraste y adora lo que quemaste. Para informarte e inscribirte puedes llamar a Rosa Seijas al número 942 409 441. Repito, teléfono 942 409 441. O también en las oficinas del canal JN19, Avenida Precursores 551, Maranga, San Miguel. Plazas limitadas. Así que si te interesa en este retiro de renovación espiritual, pues te inscribes ya y llamas cuanto antes. Desde ahora rezo ya por ti y te espero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre todos los tuyos. Amén, amén, amén. Y la Conferencia Episcopal Peruana ha dado cuenta de lo siguiente. Dice: con gran pesar, pero con la esperanza de la resurrección, la Conferencia Episcopal Peruana comunica a todo el pueblo de Dios el sensible fallecimiento de don Máximo Calixto Vera Valdivia, padre de Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo castrense del Perú. Don Máximo partió a la casa del Padre el pasado lunes 13 de enero por la tarde. La misa de exequias se realizó hoy miércoles 15 de enero por la tarde en el barrio Chicago, en Trujillo, lugar donde los restos de don Máximo fueron velados. Se pide a toda la feligresía sus oraciones por el eterno descanso de don Máximo Vera Valdivia y para que nuestro Señor Jesucristo fortalezca en este difícil momento a Monseñor Juan Carlos Vera y a sus familiares. Y desde la cuenta de Twitter del Instituto Geofísico del Perú se dio cuenta hoy de un movimiento telúrico. Lo tenemos ahí. Dice lo siguiente: sucedió hoy a las 4:45 de la mañana con una magnitud de 5.4 grados en la escala de Richter a una profundidad de 32 kilómetros, lo cual pues se pudo percibir incluso aquí en nuestra ciudad capital. ¿Dónde fue? En Guarmey, a 82 kilómetros al suroeste en el mar de Guarmey en Ancash. Cerca al mar en todo caso. Hay que tener mucho cuidado y prevención ante los movimientos telúricos. Hacemos una breve pausa, retornamos con más información para ustedes. Esto es JN Noticias, amigos. Continuamos con más información. Cerca de 12 millones de materiales educativos fueron distribuidos al interior del país. Esto en el marco del próximo inicio del año escolar. Casi 12 millones de materiales educativos, de los más de 18 millones comprometidos por el Minedu en el marco del buen inicio del año escolar, ya han sido distribuidos en todas las regiones del país con el fin de garantizar su entrega oportuna a los colegios. Asegurar el buen inicio del año escolar 2020 es una tarea que requiere de múltiples esfuerzos. Por esa razón, los directores de las escuelas públicas y privadas deben informar sobre cualquier daño originado por las intensas lluvias que azotan al país. Se debe reportar la situación al espacio de monitoreo de emergencias y desastres del UGEL de cada jurisdicción, que brindará la asistencia necesaria a la institución educativa.
Las acciones por el buen inicio del año escolar 2020 también comprenden la elaboración de material educativo para estudiantes con discapacidad visual, a fin de lograr su total inclusión en las escuelas de educación básica regular. Para el 2020 se han producido 688 textos en braille y 116 audiolibros, que se repartirán según demanda a nivel nacional. Durante el 2019, el Ministerio de Educación fue la entidad del Estado que adjudicó más proyectos de inversión pública bajo el mecanismo de obras por impuestos, un total de 6 por un monto de 249 millones de soles. De esta manera, el Minedu concentró el 44% del total adjudicado por las entidades públicas mediante obras por impuestos, lo cual refleja la política del sector para la ejecución de proyectos en alianza con el sector privado. Muy bien, y la reciente publicación del decreto de urgencia 002-2020 que establece las modificaciones en la Ley de Centros Educativos del Perú ha generado preocupación en un sector importante de la educación, entre estos los colegios, los cuales representan el 21% de los locales escolares del país. El planteamiento al parecer no es malo, simplemente se quiere mejorar la educación desde el punto de vista de la calidad de los educandos, como resultado de los educandos, pero por medio de los profesores. Y es un tema que se tendría que evaluar y debatir, por cierto, en un Congreso de la República, pero no existe, y por ello en estos momentos estamos con un decreto de urgencia que podría perjudicar a ciertas personas. Para eso estamos en esta oportunidad con el profesor Jorge Camacho, él es vocero de la Asociación de Colegios Privados. ¿Cómo está, señor Camacho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bueno. ¿Por qué los perjudicaría y en qué? Bueno, hay que contextualizar, como bien decías, este decreto. Tiene unas partes que cuando uno no analiza con profundidad, todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, con perseguir los colegios que no se llamarían colegios porque claro, son ilegales. Se pretende hacer una suerte de SUNEDU en las universidades, sí, pero en los colegios. Y la idea podría ser buena en el sentido de mejorar la calidad de la educación. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, ¿no? Ahorita con este decreto, por ejemplo, el título del decreto es la lucha contra la informalidad en la educación privada. La informalidad significa que hay colegios que no tienen licencia, o sea, no son colegios, son establecimientos que ni siquiera tienen ninguna licencia. Entonces, eso es una estafa y eso la podría cerrar por estafa. No necesitas un decreto de urgencia para cerrar eso. Pero en ese diálogo y en esa difusión, digamos, del decreto, se mezcla también con colegios que tienen alguna cosa por regularizar y se les llaman también informales. Entonces, al final, se termina haciendo un decreto para perseguir esos 264 colegios que ya también están identificados por el Ministerio desde el 2018. Hay 264 colegios, y lo han dicho ellos mismos, de los cuales la mayoría son colegios de educación inicial. ¿No? Bien, lo que se decía, entre otras cosas, era, y esto es bueno, lo que más ha resaltado de este decreto de urgencia, era que los colegios solo tengan profesores que cuenten con un título universitario y pedagógico, en este caso. Los que no podían ejercer la docencia. Y eso tiene cierta lógica, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente aquí? Justamente ahí también hay otra situación, ¿no? Cuando uno escucha que el profesor tiene que tener título, todos estamos de acuerdo, eso estaba en la ley antes también, claro, y sigue estando. El problema es el siguiente, que el profesor tenga título o no. Ahorita, por ejemplo, hay profesores que tienen bachiller, o sea, han llegado a bachiller, incluso tienen maestría, porque uno puede estudiar la maestría sin tener el título. Claro que sí. Entonces, cuando uno escucha vamos a que se titulen, o hay colegios que tienen profesores sin título, es como decir, ¿quién estará enseñando a mi hijo? ¿No? Y cuando hay profesores muy preparados que tienen mucha experiencia, y aparte también hay especialidades en los cursos, por ejemplo en inglés hay personas que han estudiado en institutos, han vivido en el extranjero, pero no han hecho una carrera universitaria, ¿no? Entonces, y tienen muchos años de experiencia dictando, o los de educación física. ¿La ley no contempla, por lo menos en este caso, de pronto estudios pedagógicos para transmitir ese conocimiento? Estudios pedagógicos sí, también. Entonces tú puedes tener título pedagógico o puedes tener un título en una carrera afín a lo que estás dictando, ¿no? Pero como decía, hay carreras muy específicas de idiomas, por ejemplo, hablamos de inglés, hablamos de alemán o del idioma que quieras dictar, a veces es más por el manejo del idioma que y la experiencia te la da el manejo pedagógico, pero por experiencia más que por haber estudiado. Correcto. Ahora, hay otro tema que también se está dejando de lado. La educación pública no llega exactamente a todos los rincones del Perú. Lo que sí sucede con la educación en el sentido privado, ¿no es cierto? Parroquial o privado, según sea el caso. Y varios sectores de nuestro país al interior probablemente también se vean afectados por ausencia de profesores. Sí, o sea, el problema mayor que tenemos nosotros, y por eso es que vemos que este decreto de urgencia es algo populista, ¿no? Porque si bien es cierto, dice que es la lucha contra la informalidad, toca, por ejemplo, la cuota de ingreso, que solamente lo cobran algunos colegios privados y que son totalmente formales. O sea, hay una incoherencia dentro del decreto de urgencia.
Luego, para atacar esos 264 colegios ilegales, ¿no?, que no son colegios, no hace falta un decreto de urgencia, no hay un apuro para hacerlo, lo podrían haber hecho con una denuncia por estafa, porque eso es alguien que habla en un local y empieza a dictar clases y está estafando a la gente. Claro que Entonces, sí. sencillamente lo denuncia. Entonces, lo que me decías de los colegios, el Estado debería más bien subir el nivel de calidad para que estos colegios desaparezcan. No hace falta un decreto de urgencia. Correcto. ¿Qué es lo que proponen? Nosotros lo que decimos es que hay que revisarlo, porque también ¿qué está pasando? Dentro del decreto de urgencia hay una explicitación de que uno no puede contratar a nadie sin título a partir del decreto. Sí, es bien, ¿no? bien Eso, estricta la ¿Eso qué norma, sí. significa? Que el profesor que su contrato venció ahora en diciembre, ya no lo pueden volver a recontratar en este momento y podrían quedar fuera de trabajo unos 40.000 docentes, ¿no? Ok, y la norma o el decreto de urgencia no da opción a que de pronto este docente termine por titularse, cosa Sí. que no es sencilla tampoco, ¿no? Así es, te da 5 años, pues siempre y cuando estés contratado hoy. Correcto. O sea, pero hay profesores que su contrato han vencido en diciembre, los iban a renovar seguro en febrero, La marzo. renovación de contrato no implica como un... No, porque el decreto es claro. A partir de que el decreto sale, si no tienes título, no puedes ser contratado. ¿No se le podría extender el contrato? No, porque no existe, porque ya venció. Y eso es lo que no han contemplado en la norma, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, Cuando una norma no es debatida a conciencia por una representación que vendría a ser el Congreso, estos son algunos de los inconvenientes que hay que ver. Por supuesto. Y lo que nos preocupa es que se estén haciendo cosas a espaldas de los que manejan esto y saben. Y se quiere pelear, digamos, que todos estamos de acuerdo de pelear contra esos colegios que están estafando a la gente, ¿no? Has dicho que la medida es populista. ¿Populista en Sí. favor de quién o por qué? Justamente esto, ¿no? No hay nadie que pueda oponerse a esto que te comentaba, ni a que los profesores tengan título, eso está bien. Lo que hay que hacer es articular para que esto sea real, sin desconocer la realidad. Entonces, y no solamente eso, sino la coyuntura electoral del momento. Sí. ¿Cuál es el apuro de sacar un decreto de urgencia si estos 264 colegios ilegales ya los conocía el Minedu desde el 2018? No es algo nuevo, que recién lo ha descubierto, ¿no? ¿Qué otros puntos tiene este decreto de urgencia por los cuales ustedes podrían estar de acuerdo? ¿O definitivamente está todo mal? Hay un detalle que nos preocupa mucho. Ajá. La ley anterior decía que el colegio, los promotores tenían la libertad de poner la línea axiológica de sus colegios, el sistema pedagógico, el sistema de notas, una serie de derechos que se tenía por parte de la libertad de enseñanza. ¿Correcto? Y que la única limitación era justamente lo que dictara las leyes. ¿no? Pero ahora han cambiado esa última frase dentro del decreto de urgencia y dicen con la limitación de las normas legales. Significa que una norma de menor rango puede quitarte esa autonomía sin ningún problema. Bastaría con que el ministerio diga algo, ponga una norma de menor rango y ya eso sería algo que hay que obedecer. O sea, es muy vulnerable. Es muy vulnerable y es casi como hacerte una ley autodestructiva para ti mismo, ¿no? ¿Qué otros riesgos tiene este decreto de urgencia que no ha sido revisado, digamos, por fiscalizadores o representantes, en este caso por un parlamento? Sí, yo creo que fundamentalmente está el afectar el derecho al trabajo de estos profesores. Por ese lado. O sea, no hay ninguna salida que se haya tocado, pero sobre todo es, si se quiere realmente apoyar y trabajar de la mano con el sector privado, que es el que saca la cara por los resultados académicos a nivel nacional. Entonces, nos deben considerar aliados y no unos enemigos. Entonces, al poner esto, nos ponen como al frente de la educación, en contra de la educación. Entiendo por eso que ustedes no han sido convocados por el Ejecutivo, la Asociación de Colegios Privados y otras asociaciones para este decreto de urgencia. Para el decreto no. No. Se nos ha convocado justamente el día que se publicaba, un poco para la foto, ¿no? Para informarles. Para informarnos, que no nos enteremos por el periódico, pero eso también ahí denota pues una falta total, más aún sabiendo que habíamos trabajado con ellos el proyecto de reglamento el año 2018. ¿Y qué es lo que le piden a la ministra Flor Pablo Medina, la actual ministra de Educación, considerando de que este decreto de urgencia solo podría ser revisado por el Congreso que se instale todavía en el mes de julio del año 2020? Así es. Yo lo que le pediría es que revise este decreto, que subsane todos estos errores que están de fondo y de forma. ¿Se pueden subsanar en la marcha? Tendría que hacer no sé, tendría que hacer como una adenda a todo esto de aquí, ¿no? Porque dejar a profesores sin trabajo, Claro. afectar una serie de derechos, el tema de que haya una norma de menor rango que pueda
modificar una ley, yo creo que eso es algo que no se puede tolerar, ¿no? Muy bien, profesor Jorge Camacho, vocero de la Asociación de Colegios Privados, ya ha puesto usted puntos sobre la mesa y hay una polémica sobre este tema y es un solo decreto de urgencia de varios que ya se han emitido por parte del gobierno y aquí se pone en evidencia que tanto se ha estado hablando. No es por defender al Congreso anterior, para nada, simplemente se trata de que los decretos de urgencia deben ser observados por todas las partes para evitar de que hayan situaciones como estas o que hayan vulnerabilidades que puedan afectar a un sector, en este caso importante como puede ser el de los docentes. ¿Algo más, señor Camacho? Bueno, yo lo que quería justamente es que ahora que está este decreto de urgencia vigente, que se tome en cuenta a la educación privada para elaborar justamente este reglamento que tienen 180 días para hacerlo, ¿no? La educación privada que llega incluso a los lugares donde no llega el Estado. Por supuesto. Como corresponde. Bien, muchísimas gracias. Bien, vámonos con más información, amigos, y siempre es importante recuperar los espacios públicos en la ciudad en beneficio del deporte nacional. Con esa finalidad se ha dispuesto de la utilización de la infraestructura planteada para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Es muy importante recuperar los espacios públicos para el beneficio del deporte nacional. El objetivo de esto es que esto sea un semillero, que esto sea una cuna de campeones, que salgan deportistas destacados y que nos dejen en alto al Perú. Y por eso nos juntamos con la federación, nos juntamos con las personas que hicieron posible del comité organizador de los Panamericanos. Mucha gente que vendrá seguramente se dará cuenta que tiene la posibilidad de involucrarse en deportes, como en este caso deportes extremos que tenemos en Costa Verde. Entonces la idea es justamente que crezca la masa deportiva y que todo el mundo tenga una posibilidad de ir a la disciplina que más le guste, ¿no? Son disciplinas que en muchos casos no han tenido nunca escenarios deportivos adecuados para la práctica. Ahora tienen la infraestructura ya lista para llegar y practicar la disciplina debidamente programada. Aquí solamente, como ven, no hay mucha gente y hay más tiempo y espacio para practicarlo, ¿no? No hay tanta gente que se esté metiendo y todo eso. Solamente venimos 2 chicas a patinar, a entrenar, y la selección de Perú necesita 5. La federación ahora solamente está mandando de viaje a otros países a representar a Perú a solo varones, y necesitamos también una selección de chicas. Es un circuito reglamentario, es un circuito que a mi parecer es como que el más completo que tiene Lima, porque es uno de los más grandes y es de lo que ahora está, pues, el BMX moderno, si se puede decir. Es una pista ya de más de 400 metros y las pistas que teníamos acá eran de 300 o 200 metros, que es donde yo empecé. Entonces es algo muy beneficioso para nosotros, ya que nos ayuda bastante en lo que es la resistencia, también por la parte técnica y por la parte de... Muy bien, y tenemos la siguiente información. El Instituto Nacional Penitenciario INPE ha descartado que el interno, el ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, haya sufrido una crisis de salud al interior del penal Castro Castro y continúa en su situación de reclusión conforme a lo dispuesto por el Poder Judicial. Como ustedes lo saben, el ex presidente del Consejo de Ministros y ex parlamentario es investigado por el presunto delito de tráfico de influencia y sobre él pesa actualmente una orden de prisión preventiva. Y bien, la exhibición más grande de ganadería, equinos y animales menores, así como la realización de la primera maratón en territorio selvático, serán las novedades que ofrecerá Expo Amazónica 2020. Ritmo de fiesta y con la presencia de autoridades y gobernadores regionales, se anunció a Amazonas como la sede de la Expo Amazónica 2020. Esta 10ª versión mostrará lo mejor de la cultura, artesanía, gastronomía, rueda de negocios y otros atractivos de esta región. Por primera vez se realizará una gran exhibición de ganadería. La ganadería, porque la Universidad de Amazonas, la UNAT, está liderando el conocimiento, liderando la tecnología en ganado vacuno. Tenemos embriones, tenemos clonaciones. Por primera vez vamos a contar con una exposición y congreso nacional de razas de ganado, tanto Flitwick y Brown Swiss, que es un aspecto que ha también trabajado la región durante mucho tiempo y ahora se presentan para poder mostrarlo al mercado en sus distintas presentaciones. Expo Amazónica constituye una oportunidad para el desarrollo en el ámbito económico y para mostrar al mundo la riqueza turística de la región noramazónica.
Un reto que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y los gobiernos regionales involucrados lo tienen bien claro. Y yo le comentaba a nuestro gobernador de Amazonas, que el día de mañana debemos estar haciendo una importante transferencia de recursos, 8.5 millones de soles, señor gobernador, en favor del Ministerio de Cultura para culminar la recuperación del acceso 1 de nuestra fortaleza de Vera. Yo agradezco al señor ministro este complejo arqueológico que es del Perú y de ustedes pueda, digamos, recuperarse, y es el ícono que tenemos allá por este teleférico. Tenemos un promedio de 700 turistas diarios y en épocas de afluencia más de 1000 turistas. También se anunció la Ultramaratón Amazónica, una carrera extrema en la que participarán destacados atletas peruanos y extranjeros. También sea un éxito y nos muestre como un país con una diversidad que nos permite tener la posibilidad de atraer grandes eventos internacionales también en el deporte y en particular en este caso en los deportes extremos. La Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, de la ciudad de Chachapoyas, albergará esta Expo Amazónica, que va del 20 al 23 de agosto y en la que se espera la asistencia de más de 50.000 personas. Y esta es una buena noticia, y es que la prensa internacional ha destacado la labor de la Casa de la Literatura que se encuentra en Lima. La institución cultural ha sido mostrada como una opción que busca incentivar la formación cultural de nuestro pueblo. La estación de trenes de Desamparados en Lima cambió el alboroto de otras épocas por el tránsito más silencioso de la gente que acude a disfrutar de su biblioteca y sus exposiciones. La Casa de la Literatura Peruana, el principal centro cultural del país, recibe entre 1.200 y 2.000 visitantes cada día y ha devuelto a la terminal ferroviaria el resplandor del que gozó durante casi un siglo. La vieja estación fue construida en 1912 y venida a menos hacia finales del siglo XX, cuando disminuyó notablemente el tráfico de pasajeros entre Lima y las ciudades andinas del centro del país luego de la privatización de la compañía estatal. La gran transformación ocurrió en 2009. La estación acoge desde entonces exposiciones de arte, congresos de académicos, conferencias, talleres de formación en pintura y dibujo, música, programas educativos, círculos de lectura de narrativa juvenil y debates para fomentar el intercambio de ideas. Creo que se trata de indagar. No creo que las redes nos estén alejando de la palabra escrita. Pueden estar alejándonos de formas de narrar que estaban consolidadas y que se van a convertir quizás en formas residuales por la emergencia de nuevas formas. La biblioteca, con más de 12.000 volúmenes, lleva el nombre del premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, quien donó parte de su fondo. El servicio de tren de pasajeros aún se mantiene, pero solo circula una vez al mes. Información internacional: el Arzobispado de Madrid pone en marcha el proyecto Repara para la preparación o la prevención de abusos y la atención a las víctimas. Lo hace desde el convencimiento de que estos suponen una forma inaceptable, según el texto, de cosificación de las personas y una degradación moral contraria a la ética más elemental y a los valores del Evangelio. Y varios países del mundo han optado, tras largos debates, por la legalización de la eutanasia, en el que pacientes incurables, incluso adolescentes, pueden optar por poner fin a sus vidas. La Santa Sede ha presentado un informe en el que explica las graves consecuencias de este flagelo. Cuando en el año 2002 se aprobó la eutanasia en Bélgica, se aplicaba solo a pacientes terminales. Se usó en 24 casos. Poco a poco se permitió para pacientes incurables, incluso adolescentes. Por eso en 2017 se aplicó a 2.309 personas. Algo parecido ocurrió en Holanda, donde pasó de estar por debajo de 2.000 casos en 2007 a casi 6.600 en 2017. Son datos dramáticos que aporta esta original campaña sobre el efecto dominó de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, pues termina presionando a los más vulnerables a morir. Se llama Affirm Dignity and Euthanasia y se pregunta si de verdad es digno morir así. Andreas Tonhauser, director de Relaciones Externas de ADF International, recuerda la historia del profesor belga Tom Mortier.
Un día le llamaron por teléfono y le pidieron que fuera al hospital para recoger las pertenencias de su madre. Él no sabía nada, pero le habían aplicado la eutanasia. Ella tenía depresión y el médico lo consideró un motivo suficiente sin consultar a sus familiares. ADF International son las siglas de la Alianza en Defensa de la Libertad. Esta ONG de Estados Unidos defiende la libertad religiosa, la vida, el matrimonio y la familia. Su campaña sobre la eutanasia juega con la palabra dignidad, pues lo más digno es ayudar a vivir a personas en cualquier situación, en lugar de dedicar los recursos a facilitar su muerte. La Agencia Informativa Católica Argentina da cuenta de lo siguiente. La Virgen de Luján ha desembarcado en la base Esperanza y esto tiene que ver con un reencuentro histórico. En el marco de su viaje a la Antártida a bordo del rompehielos Ara Almirante Irízar, la imagen de Nuestra Señora de Luján, que acompañó a los soldados durante la Guerra de las Malvinas allá por los años 80, visitó la base La Esperanza por una vez más. Y bien, ahora tenemos el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es lo siguiente. Pidamos al Espíritu Santo que reavive en todos nosotros la llamada a ser evangelizadores, valientes y alegres. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más, pero sigan en JN19.